Gracias a vos por la invitación, a todo el equipo de Noticias Paraguay. Bueno, lo primero, Pepe, hubo toda bueno, la polémica a partir de las declaraciones del presidente Cartes de que la pareja que estaba transmitiendo el día de que se quemó el Congreso deberían estar presos, refiriéndose a Oscar y Menchi. Generó otra vez en las redes sociales ese debate que es típico de... volvió el grillo, ¿eh? Volvió el grillo, señor, no se murió. Bueno, volvió el debate sobre si la prensa objetiva, ¿verdad? No, la prensa no es objetiva, la prensa tiene que limitarse a relatar lo que está ocurriendo como en un partido de fútbol. Pateó fulano, Mengano está... ¿Cómo es el periodismo realmente hoy, Pepe? Porque hasta ahora, digamos, esa imagen del periodismo como el contrapoder, como el que le fiscaliza al poder, sigue siendo un poco la que tenemos la mayoría de los periodistas, por lo menos en el imaginario colectivo. Bueno, en realidad esa es la función principal del periodismo en la sociedad, ser primero un canal de libertad de expresión y segundo un elemento, un componente importante para la democracia que es el vehículo de acceso a la información. Es decir, hay una función principal que tiene que ver con la esencia, el ser, la ética del periodismo, que es proveer información, servir a la sociedad en cuanto a la información. Pero también está ligado el tema de la libertad de expresión en general y la posibilidad de que los periodistas tengan también su opinión. Es decir, eso no se puede descartar de la función de los periodistas. Así que dentro de ese contexto, el periodismo, los periodistas, los medios de comunicación cumplen un papel muy importante en la sociedad para la democracia. La democracia no puede existir sin libertad de expresión, sin libertad de información, sin libertad de opinión. Y para estos tres elementos es esencial también que existan medios libres, medios plurales, periodistas que puedan ejercer con vigor y con libertad su profesión y que este ambiente dé la oportunidad de que se escuchen todas las voces, de que haya un flujo de información y que la sociedad esté informada y que la sociedad pueda opinar libremente, pueda criticar a las autoridades. Todo esto hace el contexto de lo que vos estabas señalando, que el periodismo actúa más que como un cuarto poder, actúa como un contrapoder. Es decir, la visión de la prensa, y esto ha venido desde su creación, desde la creación del periodismo, es una visión de una institución que actúa como contralor del poder. Ahora, también se ha hablado mucho con este tema de la advertencia, si se quiere llamar, la insinuación o como quiera que se le quiera llamar a esto que hizo el presidente Cartes. También se ha hablado de que, a ver, pero ¿por qué el presidente Cartes nos puede decir lo que piensa? Bueno, y ahí viene un poco la cualificación y la calidad de las personas y los actores que entran a tallar en esta situación. En primer lugar, el presidente de la República no es una persona cualquiera, es el presidente de la República, es la cabeza de un poder del Estado, tiene un poder político y cuando desde ese estrado de poder político hace una mención como la que hizo, lo que está haciendo en la práctica es tratar de influir en otros poderes del Estado, lo cual es incompatible con la democracia. Es decir, la democracia republicana se sustenta sobre la división y el equilibrio de los poderes. Cualquier elemento que trate de generar una superposición de un poder sobre el otro o de desequilibrar la presencia, la supremacía de un poder sobre el otro es algo incompatible con la democracia. Y en segundo lugar es a quién va dirigido. Es decir, ¿a quién va dirigido esta advertencia o esta insinuación de que vayan a la cárcel de emboscada, que quedan emboscadas? Claro. Va dirigido a periodistas, contra un medio de prensa también podría haber sido, pero va dirigido en este caso particularmente a periodistas. ¿Por qué tenemos que tomar mayor atención cuando este tipo de cosas se hacen contra periodistas? No porque sean ciudadanos de primera, ni siquiera, sino porque son ciudadanos, cualquiera sea, no se trata de Óscar Acosta ni de Menchi, se trata de personas que ejercen el periodismo. Y si los periodistas sufren algún tipo de intimidación, de algún tipo de ataque, algún tipo de amenaza, esas intimidaciones, amenazas, ataques, agresiones, en realidad van al corazón de la democracia. ¿Por qué? Porque con la intimidación a los periodistas puede ser que el trabajo de brindar, servir para tener acceso a la información o tener un espectro de posibilidades de
de flujo de opiniones, del flujo de libertad de expresión, se reduzca, se restrinja y eso va contra la democracia. Por eso los organismos internacionales han tomado nota de este tipo de actuaciones en todo el continente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso en Venezuela, se recuerda el caso de Globovisión. Bueno, sí. Globovisión era un medio que era bastante crítico con Chávez. ¿Qué es lo que pasó? Chávez se pasaba diciendo que estos mercenarios, estos fieles al imperialismo yanqui, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasó con eso? Es que se provocaba a las multitudes a actuar en contra de Globovisión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo sobre eso, dijo: las autoridades, los funcionarios políticos y las autoridades principalmente tienen un deber de cuidar su discurso para no proveer con ellos razones para intimidar a la prensa o para no provocar con ellos violencia contra la prensa y los periodistas. Algo similar ocurrió y también se dijo sobre el caso del presidente ecuatoriano Correa. La Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando Correa empezaba a atacar a la prensa, a los periodistas, diciendo sicarios de la tinta, mercenarios de la tinta y el papel, etcétera, etcétera, la Relatoría de Libertad de Expresión dijo: esto es grave para la democracia porque lo que hace es intimidar a la prensa, intimidar a los periodistas, y puede haber periodistas o medios de prensa que se sientan intimidados y dejen de cumplir su papel en la sociedad. Por eso es importante defender este tipo de casos, digamos, defender a los periodistas y defender a los medios, más allá de quienes sean, defenderlos, porque lo que en realidad están recibiendo la amenaza no son ellos, es la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad se sirve del trabajo de los periodistas y de la prensa para alcanzar niveles adecuados de libertad de expresión, de acceso a la información pública en una democracia. Si no hay estos elementos, si no están estas libertades en la democracia es desfachada. Ahora, fíjate, Pepe, que me parece muy importante recordar lo que dijo el presidente de la República, porque el presidente no dijo: yo creo que estas personas deberían estar presas, o no dijo: es mi opinión que ellos incurrieron en la comisión de un delito. Él dijo: si hubiera justicia, ellos estarían con Steven Patrón en emboscada. O sea, acá la presión no fue solamente a la prensa, fue al Poder Judicial. Obviamente. Porque cuando él dice: si hubiera justicia, o sea, él está afirmando, si es que realmente ustedes saben, actúan y la fiscalía hace su trabajo, ellos se tienen que ir presos. O sea, ella dictaminó que ellos se tienen que ir presos. Claro, la opinión del presidente en ese caso ya es digamos, una opinión de fiscal. De fiscales, sí, claro. Está diciendo que no hay justicia por esto estas personas claro, no están adentro. Que es lo mismo que hizo con el caso de Steven Patrón, y ahí vemos el resultado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el contexto general también? Que yo creo que no debemos perder seguir mirando el árbol, pero no dejar de mirar el bosque. Aquí hay un proceso de copamiento de poder que es cada vez más evidente, y hay muchos elementos que ayudan a señalarnos, a darnos signos de que ese copamiento de poder, algo que es intrínsecamente incompatible con la democracia, por lo que te había dicho, de que en la democracia republicana lo que se espera es que haya un equilibrio de poder y no un poder único, con lo cual tendríamos una dictadura. Entonces, ese copamiento de poder viene por varios hechos. O sea, tuvimos un presidente que al principio tenía prácticamente todo el Congreso, ambas cámaras, a su favor. Con ello logró aprobar una ley de defensa que le permitía poderes absolutos en materia militar, supuestamente para combatir al EPP, y ahí ven los resultados: ninguno. Luego tuvimos el tema de las elecciones internas en el Partido Colorado. No está mal que un presidente quiera tener una buena posición dentro del Partido Colorado, pero de la forma en que actuó muestra un avance en términos de copamiento de poder también partidario, y ahí se genera toda la disidencia y prácticamente casi la fractura del Partido Colorado. Después viene
el tema del presupuesto, donde no solo ha vetado el presupuesto el Poder Ejecutivo, sino sus voceros, entre ellos Santi Peña, dijeron que no es compatible para ellos que el Congreso tenga tanto poder en el control del presupuesto, algo que es absolutamente fuera de foco si lo pensamos en términos democráticos republicanos. El Congreso, el Poder Legislativo, justamente uno de los mayores contralores que tiene con respecto al Poder Ejecutivo es el control sobre el presupuesto. Y después viene el tema de la enmienda, que ya conocemos todo, que termina con los sucesos del 31M, donde también se verificó un intento de copamiento de poder, y ahora con esto del Congreso y el intento de copar los órganos que van a definir no solo la elección de un nuevo fiscal, sino también van a tener en su mano de aquí en adelante, como ya lo tienen de antes, pero lo que se busca es desde el Poder Ejecutivo tener la mayoría en el jurado de enjuiciamiento para que ese tipo de cosas que se dicen públicamente en discursos proselitistas, la justicia no funciona, eso les llegue también, no solamente a Menchi, acá, a Oscar o a cualquier periodista, sino les llegue a fiscales y jueces y también se sientan intimidados por quien va a tener la lapicera en el jurado de enjuiciamiento. Entonces, ese contexto es un contexto de regresión y creo que de una regresión hacia un autoritarismo que hace 26 años lo hemos pasado con un golpe, es decir, nos hemos despojado de un sistema autoritario con un golpe, pero hoy estamos casi como que regresando a ese pasado. Ahora, Pepe, en todo esto se debate mucho el rol de la prensa, o sea, el sector que se siente afectado por la crítica pone en duda el nivel de objetividad, bla, 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 etcétera. Hoy, vos sos académico, cuando se habla de la prensa, ¿se sigue hablando de objetividad o se habla de honestidad intelectual? Y sobre todo, y esto lo escuché decir a un periodista, pídanme que sea intelectualmente honesto, pero no me pidan neutralidad. O sea, si vos estás viendo como periodista, por lo menos, digamos, eso es lo que honestamente ves, de acuerdo con el nivel de formación que tenga y la información que reciba, que se está violentando la Constitución para concentrar poder, ¿uno puede ser neutro o está obligado a decir esto es lo que veo que está pasando? Bueno, hay muchos tibios en la sociedad. Lo que pasa es que no se puede ser tibio cuando están en juego valores e instituciones de la democracia. No se puede ser tibio desde ninguna tribuna, ni siquiera desde la prensa. No se puede ser tibio con eso. Pero además hay otra cuestión que a veces es un foco de discusiones bizantinas, como decía algún pensador contemporáneo. Sí. Discusiones bizantinas, pueriles, bueno, no sé, pueden ser que sirvan para algo, pero eso de si debemos ser objetivos o no podemos ser objetivos porque realmente todo es subjetivo. Yo creo que más allá de eso, la Constitución nos da unas indicaciones que son muy interesantes. Nos habla de que lo que se pretende es que tengamos pluralismo informativo y con ello estamos hablando de que haya espacio para todas las voces, en primer lugar. Pero por otro lado, también la Constitución Nacional habla entre los valores de la información, nos habla de la ecuanimidad, que es algo parecidísimo a la objetividad, pero es más puntual. ¿Qué es la ecuanimidad? Es la posibilidad y es el deber que tienen los periodistas y los medios de cumplir la primera gran lección de ética que tiene cualquier periodista, cualquier medio. Y lo suele decir nuestro gran maestro Humberto Rubín. A ver, las dos campanas. Escuchar las dos campanas, sencillo. Escuchar las dos campanas. Después de eso, demostrar las dos campanas. Que también en eso de repente puede haber elementos subjetivos. O sea, no nos debemos engañar con eso. Pero después de escuchar las dos campanas, somos todos libres, ciudadanos, periodistas, etcétera, etcétera, de dar nuestra opinión. Y cuando damos nuestra opinión tenemos que tener absoluta libertad. Solamente puede haber, digamos, consecuencias posteriores, ulteriores a la opinión que damos. Pero vayamos al caso concreto de que estamos hablando de Menchi y de Oscar y estábamos hablando anoche. Yo
he seguido toda la transmisión aquella vez porque estaba como ciudadano interesado también con lo que ocurría con una cuestión bastante grosa en materia institucional porque había un atentado para mí contra la Constitución. Yo no he escuchado que nuestros colegas hayan incitado a la violencia. Sí he escuchado, y quizás puede decirse, caramba, está bien que hayan dado esta opinión o que hayan hecho esta proclama, pero sí he escuchado que ellos invitaban a que la gente fuera a la plaza. Eso no tiene nada de malo, eso no es transgredir ninguna ley penal, eso no es transgredir ninguna actuación anticonstitucional, eso no implica incitación a la violencia. Que se haya generado violencia en la plaza por diversos motivos, y después podemos evaluar también eso, si por la actuación excesiva de las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera, es otra cuestión. Pero lo que se quiere hacer acá es tomar con el látigo para enseñarle, entre comillas, a otros periodistas, a otros medios de prensa que se cuiden. Esa es la tarea de intimidación en la cual creo que el gobierno está asumido en este momento. Me pareció muy importante algo que decías, Pepe. A ver, todos los procesos de construcción de los países han pasado por momentos difíciles en donde la democracia estuvo en juego. Alguien que se precie de hacer periodismo, ¿puede mantener una actitud tibia en esos momentos? Bueno, esas son decisiones personales. Es decir, puede que algún periodista, digamos, incluso honestamente, así con la honestidad intelectual que vos señalás, pueda decir, no, yo me mantengo neutral porque quiero ser un periodista simplemente de información y quiero que a mí me crea la gente. Quiero que la gente no me vea a mí como un partidario de esto o de lo otro. O sea, puede ser una decisión personal y podría ser muy honesto intelectualmente de actuar así y decir que actúa así por este motivo o por cualquier otro. Bueno, no por cualquier otro. Claro, tendría que ser por ese motivo. Por ese motivo. Por cualquier otro sería lamentable. Sí, no, claro, sobre todo si hay una compra de conciencia, por ejemplo. Pero digamos que lo que no puede un periodista es, ir como con orejeras dentro de la sociedad. Es imposible que un periodista camine como con orejeras dentro de la sociedad, porque la sociedad es una comunidad de intereses, hay fraccionamientos, hay confrontaciones, etcétera, etcétera, y necesariamente en estas confrontaciones a veces se ponen en riesgo valores institucionales que hacen a la esencia de nuestra vida como comunidad. Por ejemplo, los valores democráticos. ¿O es que nosotros vamos a permitir que haya un regreso a la dictadura? ¿Qué nos diría un periodista o un medio que diga, a mí no me importa si regresamos a la época de la dictadura? ¿Cómo? ¿Cómo no te va a importar? ¿Cómo no te va a importar que se cercenen las libertades? Porque esa es una consecuencia de un modelo autoritario y dictatorial. ¿Cómo no te va a importar que la gente pierda la libertad de opinión? Porque esa es una consecuencia de una dictadura. Entonces, al final, la respuesta deviene otra vez en que en la actuación profesional generalmente se tiende a tomar partido. Y se tiende a tomar partido, y esto es lo esencial, creo. Al periodista, nadie le obliga a tomar partido político, pero sí creo que hay una necesidad y una obligación moral de todo ciudadano de tomar partido por la institucionalidad democrática y republicana, porque ese es el sistema que hemos como ciudadanos acordado en la Constitución Nacional. Quien se ponga en contra de la Constitución Nacional está en contra nuestra, y eso es lo que tiene que prevalecer. Seamos periodistas, seamos albañiles, carpinteros, lo que sea. ¿Patricia? Sí, Pepe, ¿vale o ya basta y sobra ya hoy un comunicado del Sindicato de Periodistas del Paraguay o un comunicado del FOPET para este tipo de cosas, para hacer tipo de reclamos, que creemos que pueda existir algún tipo de coerción a la libertad de expresión? ¿Vale solamente un comunicado o hay otras acciones que el periodismo en sí acá en el país puede tomar ante, no solamente en el caso de Cartes que algunos consideran, sino de otros, estamos hablando de jueces que a veces no permiten que uno acceda a los expedientes que ya deberían ser públicos, de varios aspectos, de la policía, ¿verdad?, la fiscalía? Bueno, mira, yo creo que, los comunicados de solidaridad y donde se sientan postura de parte de gremios, de sectores, de organizaciones, están bien, son buenos y ayudan a
por lo menos tener eso, la visión de diferentes órganos de la sociedad respecto a los problemas que nos atañen a todos. Porque si no pasaría de largo también esto y no estaría bien que pase de largo. Por un lado, pero también, como vos decís, es necesario estar, digamos, alertas y dispuestos a otras acciones, y ojalá que no se interprete esto como acciones violentas. Sí, claro, ahora te van a Ahora procesar. todo. Bueno, En el próximo discurso está incluido. pero a otras acciones que permitan defender y posicionar a la sociedad frente a los afanes autoritarios de quienes detentan el poder o de quienes quieran detentarlo con ese tipo de afanes. Nosotros formamos parte de una mesa interinstitucional sobre el tema de seguridad de periodistas que se creó justamente a partir de lo que ocurrió hace unos años con la última de las muertes de periodistas en nuestro país de Medina. 17 periodistas en todo este tiempo de transición que aparentemente todos fueron, digamos, criminalizados y asesinados por razón de su ejercicio periodístico. Sí. Y en esa mesa estamos, tanto instituciones públicas, estamos gremios de periodistas, etcétera, está FOPET, está el sindicato de periodistas, está la Asociación de Reporteros Gráficos. ¿Qué más se hizo en el marco de esa mesa? Se impulsó y se está haciendo el seguimiento de una denuncia formal sobre el caso de los 23 periodistas que fueron agredidos en el marco del 31M. 23 periodistas que fueron aviesamente agredidos, perseguidos. ¿Por qué? Y lo decíamos ayer en esa conversación que teníamos. Porque las cámaras estaban evidenciando la actuación exagerada de las fuerzas de seguridad, la actuación fuera de todo control y fuera de toda lógica legal de las fuerzas de seguridad. Esa actuación que hizo que a un diputado se le rompiera la cara y hoy sigue teniendo no sé cuántas cirugías ya para tratar de componerla. Una actuación policial que le perseguían con chorros de los carros hidrantes a los camarógrafos para que no lograran filmar las escenas de represión. Y una actuación policial que termina con la muerte de un dirigente político del partido de oposición que estaba a la cabeza de esa manifestación ciudadana. Entonces, frente a eso, también hay más que un comunicado que hacer. Hay que, como en este caso, reclamar que las autoridades judiciales, y en este caso la Fiscalía, investiguen estos casos, investiguen todos estos casos. Incluso yo creo que esta intimidación que viene del parte del presidente debería ser, sí, debería provocar una investigación fiscal. Y si no la hacemos aquí, también están los estados internacionales. Por eso es importante, vivimos no en un país aislado, vivimos en una comunidad internacional. Nosotros como país hemos aprobado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esto se ha dicho en otros casos, en el caso de Venezuela, en el caso de Ecuador, que violan artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, este tipo de intimidaciones que vienen contra la prensa de parte de funcionarios, de altos funcionarios o de autoridades. Entonces, esos estrados también hay que, digamos, reclamarlos en esos estrados, que haya una posición, un posicionamiento y haya un reclamo a las propias autoridades. Para cerrar, Pepe, en este Paraguay, ¿es más difícil hacer periodismo hoy? ¿En comparación a cuándo? Digamos que nos vamos a hablar de antes del 89, porque obviamente ahí ni siquiera, o sea, hacer periodismo era ya, digamos, casi suicida, ¿verdad? Hacerlo en serio. Pero del 89 a esta parte, ¿estamos en uno de los momentos más difíciles para hacer periodismo? A ver, yo creo que sí, porque por lo siguiente, no hablemos ya de la época de la dictadura, porque es incomparable. Pero del 89 para acá, ¿qué es lo que está pasando? A ver, en estos 26 años, este es el momento donde se está revelando y se está identificando uno de los mayores intentos de copamiento de poder, y que está teniendo incluso la aquiescencia de grupos de la oposición. Recordemos cuando a Nicanor se le ocurrió ser candidato a presidente del Partido Colorado, que no era ni la cuarta parte de lo que parece ser el interés y el afán de copamiento que hoy existe. La ciudadanía le paró. Lugo estuvo ahí para
para manifestarse al frente de la ciudadanía, después convertirse en candidato a presidente y después en presidente. Hoy Lugo es un socio, cómplice, aliado, no sé cómo llamarlo, pero está sometido a este proyecto, está aliado a un proyecto que por primera vez en todo este tiempo de transición está mostrando evidencia de un copamiento, de una cooptación de poder que, insisto, es absolutamente incompatible con la democracia. Y nos puede llevar, yo no quiero que suceda así, pero para eso tenemos que estar alertas los ciudadanos, nos puede llevar otra vez a un sistema dictatorial. Pasar de una democracia a una democradura, después a una dicta blanda y después a una dictadura. Esos son los procesos que han ocurrido. Ocurrió con Chávez. Chávez llegó por elecciones y fíjense dónde terminó. Bueno, no me refiero a cómo murió, sino a cómo dejó el régimen en su país y ahí está Maduro como consecuencia de eso. O sea, entonces este tipo de cosas hay que estar alertas y pueden ayudar los comunicados, pero no bastan. Hay que tener postura, hay que tener activismo ciudadano, hay que ser consciente de cuánto podemos perder y por eso es importante también generar no solo discusión, debate, sino también educación cívica. Hay muchos jóvenes que no han conocido ese pasado y es nuestra culpa, nuestra responsabilidad también de que no lo hayan conocido. Porque ni siquiera hemos mirado que en el proceso educativo se insista sobre esos temas como temas fundamentales para defender la institucionalidad de la Constitución Nacional que los paraguayos hemos acordado en el 92. Entonces, nosotros tenemos que hacer mucho como ciudadanos en ese sentido. Pepe, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias Luis, gracias Pati y gracias a la audiencia.